En el Día Mundial de los Derechos Humanos, la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans presenta su informe 2021 para poder incidir, para poder tener números y poder incidir en el tema de discriminación hacia las personas trans. El informe se llama No morimos, nos matan. Así que le doy la palabra a mis compañeras de la red latinoamericana para que puedan ellas también informar. Yo creo que no venimos a buscar ni dar ni pedir recomendaciones a los estados. Es momento de exigir que las políticas sean inclusivas y que en esas políticas y mesa de trabajo de inclusión estén las organizaciones sociales como es ATA, que tiene 28 años en el territorio y conoce bien lo que son las necesidades de las compañeras. Buscamos todos los derechos. Buscamos vivienda, trabajo, salud, educación. Y creo que la única forma de poder lograr eso es que el Estado avance en la inclusión de las organizaciones en las tomas de decisiones. Porque si no estamos en las tomas de decisiones y no estamos visibles en esos lugares, el Estado siempre va a seguir fallando y no va a poder dar la respuesta necesaria. Nuestras compañeras se siguen muriendo y el Estado sigue totalmente ausente ante este genocidio que todavía no ha parado. Tenemos derechos adquiridos que se han logrado, la ley de identidad de género, y ahora vamos por una ley integral trans. Pero todavía esos derechos o esas leyes no se están cumpliendo al 100%. Entonces pedimos al Estado y exigimos estar en las tomas de decisiones. Las mesas de trabajo sin las organizaciones trans no son mesas de trabajo. Son decisiones tomadas por el gobierno que no dan ningún tipo de solución, sino que seguimos en la clandestinidad. Ya no es hora de decir a los estados y dar recomendaciones. Sí necesitamos y exigimos estar presentes en esas tomas de decisiones, o si no, seguimos sin ser parte de la sociedad y sin ser parte de este Estado argentino. Bueno, en el caso de Bolivia hemos podido evidenciar el estigma y la discriminación, la vulneración de los derechos humanos de la población trans, tanto hombres y mujeres trans. Lamentablemente tenemos casos donde se ha visto la vulneración al derecho y al acceso a la salud. También hemos podido evidenciar que cada año en nuestro país se da un caso de transfeminicidio, de crímenes de odio hacia la población trans. Este año hemos iniciado con un asesinato de una compañera trans que lamentablemente ha sido olvidada, no ha tenido el apoyo de la familia, lamentablemente. Entonces, como organización hemos hecho el seguimiento del caso, ¿no? Pero lamentablemente el exigir a las autoridades es algo complicado en nuestro país. Seguimos viéndonos en la vulneración del derecho a la vida, a la integridad física. Lamentamos estas violaciones, estas vulneraciones que se nos presenta a la población trans en Bolivia, donde diferentes organizaciones nos pronunciamos para que se nos reconozca el tema de los derechos humanos de la población trans, viendo que tenemos la ley de identidad de género, ley 807, que garantiza a las personas trans a poder obtener un documento en el cual nos identificamos. Pero esta ley no garantiza una totalidad en diferentes derechos y accesos a la educación, al trabajo, a una vida digna, al acceso a la salud. Tenemos varios casos que han sido denunciados mediante la plataforma del CEDOSTAL, pero que se ha hecho seguimiento con los ministerios de justicia, ministerios públicos, en donde en algunos casos se ha podido evidenciar respuestas, pero
otros no se ha podido evidenciar las respuestas contundentes de los ministerios. En el caso de la compañera asesinada en fecha, en mes de febrero, seguimos en la lucha, seguimos viendo que hay mucho retraso de parte de los ministerios de justicia, ¿no? En donde se va a presentar diferentes cartas y pronunciamientos a Defensoría de Pueblo, se va a acudir a otras instancias para que se dé justicia a este crimen de odio. De esta manera, nosotras exigimos al gobierno tome acciones prontas y se garantice el tema de la ley 807, se garantice los derechos humanos de la población trans en Bolivia. ¿Ya? Hoy día en Chile se vulneran constantemente nuestros derechos, tanto sea esto visible como invisiblemente, ruidoso, silenciosamente, pero pese a esto el daño, digamos, siempre está presente. ¿Ya? Si bien hemos tenido en último tiempo avances como la ley integral trans, pese a eso, nuestra vida siempre se encuentra en peligro. Y el acceso a derechos que se dan por sentados para el resto de la población, para la nuestra, siempre está en veremos. ¿Ya? Y por lo tanto, siempre está en riesgo nuestro acceso a la salud, nuestro acceso a una vejez digna, a la educación, al trabajo. Y en este sentido, también nuestra propia protección a nuestra integridad física. Por ejemplo, en Chile, la principal causa de vulneración a nuestros derechos se encuentra precisamente en la agresión física y en la discriminación. ¿Ya? Y esto lo podemos encontrar tanto en la informalidad del comercio sexual como en otros trabajos informales que son nuestras principales fuentes de ingresos. Es por esto que hoy necesitamos más que nunca la acción directa del Estado para poder terminar con esta discriminación estructural. Por lo mismo, hoy día no esperamos más parches, no esperamos más protocolos, que es lo que tenemos, solamente protocolos en educación, protocolos en salud, protocolos en las cárceles. Hoy día necesitamos la acción concreta de leyes, ya particularmente una ley integral trans, es decir, que vele por el acceso a todos, digamos, los derechos que acabo de nombrar, y una verdadera ley antidiscriminación que permita evitar, digamos, más muertes, más agresiones, que cuide, digamos, nuestras vidas y que en general permita nuestro desarrollo como personas plenas. En Costa Rica es importante visibilizar el incremento de la violencia y discriminación en el contexto de pandemia, específicamente a las mujeres trans que ejercen el comercio sexual. Es por esta razón que destacamos que desde el 1 de enero al 30 de noviembre del 2021 hemos documentado 12 casos, de los cuales más de la mitad son por agresión física. Entre ellos, el más impactante, donde una compañera pierde su ojito izquierdo y un asesinato. Es alarmante que en un país de paz se viva esta situación. Este 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigimos al Estado de Costa Rica reconozca y adecue el sexo de las personas trans en los documentos de identidad, para que esto sea conforme a la identidad de género autopercibida, ya que su reconocimiento constituye un derecho protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual fue ratificada por Costa Rica, y por ello los estados están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos para que estos derechos se cumplan. Exigimos también un cupo laboral trans para personas trans, ya que promover la diversidad en el ámbito laboral contribuye a facilitar que las personas trans puedan expresar libremente quiénes somos y vivir sin discriminación en su entorno laboral. Me gustaría entablar muchas cosas, porque en los derechos humanos aquí en Ecuador es un poco precario por la condición de ser trans. Nos limitan en el trabajo, en el área de salud, en la educación y en lo laboral, más porque somos visibles. Y realmente eso es un derecho humano que todo el mundo necesitamos. Y desde las perspectivas de ser trans, travesti, lo que sea, nos limita a tener esas oportunidades que todo el mundo se tiene con los derechos humanos, que se habla generalmente universal. Entonces, la colectividad trans aquí en Ecuador es precaria en acceso laboral, acceso de trabajo, a estudios y a vivienda. Igualmente, no te puedo decir
en los alimentos, en áreas de muchas cosas que nos limitan a acceder por ser solamente visibles. Y en lo de las bases que tenemos de las compañeras que han sido asesinadas, muertas, agravando eso más el medio en Ecuador que es un poco difícil sobrevivir esta idea de ser como nosotros queremos ser, libres como todo el mundo. En la actualidad, a más de 2 años de ejecución del gobierno en turno, seguimos siendo discriminadas, teniendo poco o nulo acceso a derechos y servicios fundamentales, siendo la población invisibilizada, la cual el Estado no da respuesta, y esto se puede ver reflejado en los datos de los informes creados a partir de la denuncia y las vulneraciones de mujeres trans. En El Salvador, las mujeres trans se enfrentan diariamente a la discriminación, intimidación o amenaza, violación o abuso sexual, golpiza, agresión física e intentos de asesinato y crímenes motivados por odio, siendo la discriminación la más frecuente con un 44% según el informe Sedostal del 2021. Durante el año 2020, los principales perpetradores de actos de violencia y discriminación fueron los cuerpos uniformados, es decir, Policía Nacional Civil y militares. Entre el año 2020 y 2021, el 90% de las mujeres trans no tuvieron acceso a la salud libre de estigma y discriminación. Y según el informe Pare de Matarnos, elaborado por ASPID, de acuerdo a datos obtenidos por el Sedostal, en el periodo de cuarentena, el 70% no tuvieron ingresos económicos. Por lo antes mencionado, exigimos que se respete el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo y la educación, que la Asamblea Legislativa estudie y apruebe el nuevo anteproyecto de ley de identidad, ingresado en el actual periodo comprendido entre el año 2020 y 2023, que el sistema de justicia intensifique los esfuerzos para prevenir, juzgar los crímenes motivados por odio, que el Estado establezca leyes que expresamente eliminen la discriminación por motivos de identidad y expresión de género, que ante los crímenes motivados por odio, el Estado salvadoreño se pronuncie y condene a los autores de estos crímenes, basándose en la reforma al Código Penal del artículo 129, numeral 11, que dictamina de 30 a 50 años de cárcel de ser encontrados culpables, que el Estado adopte las recomendaciones hechas por instancias internacionales de derechos humanos en relación con el acceso a los servicios públicos para mujeres trans. Les quiero comentar unos números de recopilación que hemos avanzado aquí en Guatemala. 151 casos de violencia de derechos humanos tenemos hasta el momento, con el 59% que tiene que ver con la discriminación por identidad de género, el 8% agresión física y asesinatos. También comentarles que 134 personas han realizado formalmente su denuncia con el acompañamiento de nuestras abogadas en la organización de Teotrans. También recomendarle al Estado de Guatemala, y no solo al Estado de Guatemala, sino que también a todos los estados de Centroamérica y Latinoamérica también, esa ley de identidad de género de forma urgente, el cupo laboral trans, para que nuestras compañeras, para que todas tengamos esa vida digna que tanto nos merecemos. También al Estado de Guatemala, que debe atender de forma urgente las recomendaciones de la CIDH, esas recomendaciones que han sido políticas públicas a favor de las personas LGBTI aquí en Guatemala. También esa ley 5940 que prohíbe toda forma de educación, toda forma de transexualidad en las escuelas públicas y privadas. También decirle al Estado de Guatemala, y no solo al Estado de Guatemala, sino que también a Centroamérica y a Latinoamérica, que no queremos menos que nuestros derechos. Y ya basta, queremos una ley de identidad ya para todas nosotras. Hola, muy buenas. Soy Alondra Miranda de Colectivo de Color Rosa de Santa Úrsula, Honduras, y documentadora de la situación trans de América Latina y el Caribe. Nosotros exigimos al Estado de Honduras lo que es una resolución a los casos de abuso y violación
a los derechos humanos y a los asesinatos y muertes violentas por crímenes de odio a lo que son las personas trans. Y que se dé lo que es una resolución pronta. También exigimos que se cumpla lo de la opinión consultiva 2417 para que se apruebe lo que es la ley de identidad de género, debido a que sin esta ley nosotras no existimos. No tenemos el acceso a lo que es educación, salud y trabajo principalmente. También recordarle al Estado de Honduras de que este año recibió lo que fue la primera sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También que cumpla lo que son las recomendaciones que ha brindado el examen periódico universal, ya que han habido demasiadas violencias, demasiados asesinatos y no se ha judicializado aún ni un caso. También este año, el asesinato de Tatiana, se le pidió al Estado de Honduras de que se hiciera su respectiva investigación. Hasta el momento no se ha dado ningún resultado. Es muy importante recalcar que el procedimiento que hacemos con la documentación de la violencia, de los asesinatos y todo lo que tenga que ver hacia las personas trans es muy importante desde lo que hacemos en cada país. La regla trans tiene una finalidad de, con este apartado sedostal, mostrar la violencia y las muertes que hay hacia personas trans. Este año pudimos incluir no solamente muertes, sino violencias, hostigamientos, acosos familiares, sociales e inclusive laborales. Creo que es muy importante que los gobiernos se den cuenta de la realidad que vivimos las personas trans, más en los países que no existe una ley de identidad. En México somos 32 estados y solamente algunos de los estados tenemos una ley de identidad. Por ende, necesitamos reivindicar los derechos de las personas trans en todo el mundo, incluyendo México. Creo que es necesario porque la violencia y la muerte de las compañeras a cada día es lo que se vive realmente. Buscamos una integridad, buscamos una igualdad, pero sobre todo buscamos el acercamiento social, que la gente entienda nuestras necesidades, tener que sensibilizar no solamente a la ciudadanía entera, sino también a los temas de gobierno, al sistema de salud, que entienda cuál es la realidad nuestra y el por qué necesitamos esta parte de poder que valore nuestras necesidades. Por su parte, México está haciendo un trabajo increíble en la cual nos hemos acercado a las compañeras para crear una cultura hacia la denuncia, que es lo más importante en lo cual podemos lograr el día de mañana un tema de derecho. Buscamos una inclusión. Realmente lo que buscamos como mujeres trans es poder ejercer el derecho como ciudadana plena, sin que cuarten nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestra forma de ejercer esta ciudadanía. Nosotras las mujeres transgéneras demandamos al Estado de Nicaragua para que haga políticas públicas que favorezcan a las mujeres trans, ya que el 80% de nuestra población sufre estigma y discriminación de parte de la familia, de la sociedad y del Estado de Nicaragua. También el 25% de las mujeres transgéneras en Nicaragua somos trabajadoras domésticas y es por eso que nosotras demandamos al Estado para que hagan políticas públicas que favorezcan a nuestra población, que ya no haya más discriminación en el ámbito laboral, social, económico, que las empresas públicas y privadas también le den el cupo laboral a las mujeres trans sin discriminación. Igual, el Ministerio de Salud tiene que respetar nuestra identidad de género, ya que tenemos una resolución que nos ampara, donde no debe haber discriminación hacia nuestra identidad de género. De igual manera, en el Ministerio de Educación también demandamos que las mujeres transgéneras podamos acceder a una educación libre de discriminación y con nuestra identidad de género. Es muy importante que las mujeres transgéneras y la población de Nicaragua comience a denunciar todo el
todos los tipos de actos de discriminación. Nosotras como RECLAC Trans Nicaragua tenemos un cedostal donde documentamos los casos de violaciones a los derechos humanos de nuestra población transgénera. Es por eso que debemos de denunciar para tener unas estadísticas, ¿verdad? Y así poder demandar al Estado de Nicaragua para que hagan políticas públicas que favorezcan a nuestra población y que no haya más discriminación, que no haya más odios de muerte hacia nuestras poblaciones trans. Este es un mensaje de RECLAC Trans Nicaragua y el Sindicato de Mujeres Trans. En estos momentos estamos en la finalización de un proyecto llamado CEDOSTAL, que es el Centro de Documentación y Denuncia de la Población Trans de Centroamérica y el Caribe. Lo que a mí me ha llamado mucho la atención aquí en Panamá es los casos más emblemáticos que hemos tenido por crímenes de odio. 2 compañeras que han sido asesinadas de una manera arbitraria y que debemos poner un poquito más de atención. Si antes las compañeras no tenían no ponían la denuncia, ahorita mismo las compañeras sí se están evocando a poner la denuncia, y esa es una parte que nos ha gustado dentro de la organización. ¿Por qué nos ha gustado dentro de la organización? Porque existe esta base de datos que es el CEDOSTAL, y por eso podemos presentarle a diferentes estados y diferentes donantes lo que está pasando en cada uno de nuestros países. Yo hago un llamado a nuestros gobernantes, al Estado panameño realmente, puesto que tenemos que poner mucha más atención. Estamos solicitando una ley de identidad de género, el reconocimiento per se como personas que somos, y somos personas sujetas de derecho, y el Estado no nos está garantizando de ninguna manera, de ninguna forma, estos derechos. Y es un derecho que no nos hemos ganado, es un derecho que al nacer tenemos y nadie nos puede quitar. En el Perú, las personas trans no tenemos garantizados nuestros derechos debido a que el Estado no cuenta con una ley de identidad de género promulgada que nos garantice una mejor calidad de vida, que nos dé acceso a salud pública y gratuita, acceso a educación, acceso a un trabajo digno. Se estima que en el Perú las mujeres trans no pasan la barrera de vida de los 35 años por causa del VIH-Sida y se consideran socialmente muertas. Con la llegada del COVID-19 se puso más en evidencia y con más claridad la vulneración de nuestros derechos. En él pudimos registrar hasta 17 casos de violencia en la salida de pico y género para personas trans y de género no binario. Violencia que iban desde detenciones arbitrarias, retención de documentos, humillación y maltrato, ¿no? También pudimos registrar en lo que va del 2021 hasta 7 casos de crímenes de odio de personas trans y de género no binario que hasta la actualidad esperan por justicia. Al no tener ni un acceso a nada, las personas trans nos lleva a sumergir una vida de pobreza, discriminación, violencia y en algunos casos hasta la muerte. Sobre todo con aquellas que se dedican al trabajo sexual en las calles, que durante la cuarentena del COVID-19 no tuvieron ingresos para pagar vivienda, comida y en algunos casos temas de salud. Nosotros, como organización trans por los derechos humanos de las personas trans, hicimos un arduo trabajo autogestionado y financiado para poder asistirlas con bonos alimentarios. Acá venimos en el Perú una total descoordinación con nuestros derechos, por lo cual exigimos al Estado ley de identidad de género ya. No son favores, son nuestros derechos. Todas somos RECLAC Trans. Venimos trabajando ya hace como 2 años y nos ha servido para tener estadística y elaborar informes para demandar al Estado ciertos derechos que como población se nos han negado. En cuanto a eso, al acceso de justicia, que tiene mucha debilidad, esto nos da fuerza para demandar al Estado de que tiene que tener forma, mecanismo y
y al mismo tiempo que sean eficaces en el modelo de jurisdicción, de que la población tenga confianza al proceso y puedan denunciar los casos sin ningún tipo de discriminación. También esa estadística nos sirve para implementar políticas públicas en temas de salud, para tener recomendaciones y recomendaciones al Estado que debe tener profesionales de salud que puedan tener conocimiento de todo el proceso de la comunidad trans, desde la hormona y todo su proceso que conlleva con eso. Necesitamos una ley de igualdad y no discriminación que pueda pasar dentro del Senado para garantizar una calidad de vida totalmente integral a nuestra población. Creo que toda esta demanda que nosotras como comunidad, tanto de Latinoamérica y como del Caribe, es necesario para que los estados entiendan de que existe una población y que necesitamos ser escuchada y ser integrada en la sociedad como persona y como ser humano. Pero necesitamos más garantía del Estado para lograr obtener una ley de identidad de género donde nos permita accesar a un nombre libre, a un género, a una identidad que como yo, como ser humano, necesito para desarrollarme como persona. Así que quiero que el Estado sepa que hay una población, hay una comunidad y que vamos a seguir trabajando para que esos derechos puedan ser una petición a largo y a corto plazo en futuro. Nosotros exigimos del Estado uruguayo que las personas trans, mujeres trans, seamos incluidas en todas las políticas públicas del Estado. Exigimos del Estado uruguayo que en este periodo de pandemia, que seamos incluidas en todo el auxilio emergencial. Exigimos también que la Ley Integral para Personas Trans, la 19.684, empiece a ser respetada y no ser violada, que las instituciones públicas y privadas respeten nuestras identidades de género, que haya una mayor inclusión en todos los ámbitos sociales, educativos, sanitarios, culturales y deportivos. Basta de violencia hacia las mujeres trans. Exigimos del Estado respeto e inclusión en todas sus políticas públicas y en su agenda de trabajo. El informe No Morimos, Nos Matan refleja la realidad trans en Latinoamérica y el Caribe. Es necesario generar leyes como la Ley de Identidad de Género, la Ley Integral Trans y toda ley que nos protejan a las personas trans en Latinoamérica. La violencia de género es muy grave en Latinoamérica. Es terrible los crímenes de odio que suceden en nuestra región. Es necesario que podamos trabajar en conjunto con los gobiernos, podamos articular y podamos generar leyes que nos protejan, leyes que eliminen la discriminación y que también sancione a los asesinos, a los criminales que nos asesinan en nuestros países. No morimos, nos matan, es el reflejo de la realidad trans en toda Latinoamérica. Es un informe realizado por personas trans de Latinoamérica, desde la Secretaría de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, y es una herramienta muy valiosa para nosotras para poder denunciar y poder exigir nuestros derechos y no dar ni un paso atrás en Latinoamérica con todos nuestros derechos que nos niegan los gobiernos y la democracia. No morimos, nos matan, es el reflejo de la realidad de Latinoamérica y el Caribe de la situación de las personas trans. Ni un paso atrás, Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans.